Diálogo Directo. Ya son las 12 horas con 30 minutos, 12 con 30 minutos, en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos de esta hora con el economista Anderson Argotti. ¿Cómo está, economista Argotti? Buenas tardes. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación en Punto Noticias. Le saluda Licenia Espinel. Hoy el ministro de Economía, Mauricio Pozo, explicó que los concesionarios de los activos del Estado que serán monetizados con base al acuerdo con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, DFC, de los Estados Unidos, recientemente firmado por el gobierno ecuatoriano, serán escogidos por los organismos multilaterales, es decir, ni siquiera en eso vamos a poder tener la soberanía de escoger qué activos del Estado vamos a monetizar. Lo van a hacer los organismos multilaterales. Además, comentó que el campo Sacha es uno de los que será más prontamente monetizado. Este acuerdo con la DFC, con este organismo crediticio de Estados Unidos que nos condiciona a la monetización de activos, léase concesión o privatización de los activos del Estado, se supone que va a ser destinado, según declaraciones del ministro, para pagar deuda más cara y con lo que sobre, pues entregar créditos a la micro y mediana empresa. Hay riesgos, muchos analistas aseguran que esto es riesgoso. ¿Usted coincide con esos criterios? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Yesenia. Qué gusto poder saludarle acá en Pichincha Universal. Para mí es un gusto poder acompañarles en este momento. En realidad, las declaraciones del señor ministro era lo que se esperaba. Prácticamente en diciembre se estaba ya haciendo algunas negociaciones, salieron algunos anuncios previos. Lo lamentable es que justamente como tú manifiestas, ni siquiera tenemos la posibilidad de elegir qué bienes van a ser monetizados o qué bienes entregaríamos para esta monetización, sino que son los organismos internacionales los que van a pescar a río revuelto y obviamente van a buscar los activos que mejor beneficios les puedan generar, entendiendo que, por ejemplo, el campo petrolero Sacha es un campo que todavía tiene mucha producción, que no se lo ha explotado en su totalidad y en el futuro podría generar ingresos muy valiosos para el país de mantenerse bajo la gestión del Estado. Si esto se privatiza, automáticamente estos recursos se van hacia los nuevos dueños, por así decirlo. Y lo lamentable es esta suerte de creer que, ok, vamos a pagar deuda, un poco de deuda, y lo que sobre para el pueblo ecuatoriano, lo que sobre para dinamizar el emprendimiento o para dinamizar la economía ecuatoriana, y esa no debe ser la concepción, no debe ser la línea de un gobierno soberano que respeta a su pueblo y sobre todo que entiende que cuando nosotros entregamos recursos del Estado ecuatoriano, nos estamos despatrimonializando, es decir, no estamos ganando, estamos perdiendo, estamos cediendo nuestros recursos y aparte de eso, estamos cediendo la capacidad de gestión, demostrando además implícitamente que somos malos gestores, que no servimos para gestionar los recursos que en su momento han generado muchos ingresos para el gobierno. Así que es altamente riesgoso. Coincido con muchos otros analistas económicos en realidad. ¿Cuál es el beneficio, economista Argotti, de recibir de manera inmediata, supuestamente, el dinero por parte de esta organización norteamericana? Porque si tomamos en cuenta que se condiciona la entrega del dinero a la monetización de estos activos o la concesión, esta concesión no se la hace de un día para el otro. La lógica, dice el ministro Pozo, es que nos adelanten el dinero. Si la concesión ya está lista, ya no es necesario hacer esa triangulación. Vamos a salir del gobierno en 4 meses, la idea es iniciar el proceso y dice él también, ojalá que se pueda recibir la mayor parte de esos 3.500 millones de dólares en la actual administración. La concesión se puede demorar, pero ya está amarrada, dice el ministro, a la concesión del proyecto y a este convenio. Esta es una situación bastante complicada de cara a que lo que estamos haciendo por una parte es pateando la pelota, ¿no? Alejándole un poquito este problema que está a punto de explotar y que ya ha explotado más bien en las manos del gobierno actual, que es un problema, una crisis económica, una crisis sanitaria y una crisis de deuda generada por este gobierno mismo. Entonces, lo que se está buscando es tratar de generar una suerte de ok, tratemos de tapar el bache un ratito hasta que pasen estos 4 meses, asuma el nuevo gobierno y luego será problema de otro. Es un poco como que nosotros queramos, para hacerlo un poco gráfico, que hagamos un adelanto con nuestra tarjeta de crédito para pagar nuestra tarjeta de crédito. Básicamente es eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ampliando el bache, haciendo un hueco mucho más grande y adicionalmente nos da una
imagen de, ok, estamos bien económicamente, hemos podido cumplir con la deuda, pero en el futuro, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el problema? Nuevamente, o sea, dejamos de recibir estos recursos al ser estos campos o estos activos concesionados a organismos internacionales o a empresas privadas internacionales, pero aparte de esto, obviamente vamos a generar desempleo porque nuevos administradores implica también llegar con su gente, implica llegar con nuevos trabajadores y el problema del desempleo se va a ahondar, el problema de la deuda se va a ahondar porque obviamente los intereses van a seguir corriendo y vamos a tener, o el nuevo gobierno tendrá que pagarlos. Entonces, lo que estamos haciendo es ampliando una brecha, pateando la pelota por un ratito, dando una solución de corto plazo, pero afectando el largo plazo de nuestro país, que vemos que se vendrán unos años bastante complicados. Ahora, el argumento también, de acuerdo a publicaciones tanto de Financial Times como de la agencia Bloomberg, señala que para que el país haga frente, este préstamo se le otorga al país para que él haga frente con su deuda con China, a cambio de que Ecuador excluya a las compañías chinas de sus redes de telecomunicaciones. Es decir, si ya está firmado este acuerdo y lo tenemos que cumplir, ¿qué pasará entonces con los créditos que están, créditos chinos me refiero, que están atados a la producción petrolera futura? Obviamente esos acuerdos, bajo estas condiciones, asumiendo que vamos a mantener esta línea y que se va a cumplir a rajatabla estos condicionamientos, básicamente lo que va a ocurrir es que China es un país muy fuerte, nosotros le vendemos gran parte de nuestra producción a China y si nosotros le alejamos o le quitamos a China como un socio comercial, ¿dónde vamos a vender? Aparte de eso, nos pueden imponer algunas restricciones a las entradas de nuestros productos, porque en comercio internacional así funciona, son las negociaciones. Si tú cedes un poco, los otros también ceden, pero si tú de plano te plantas en una política que no es adecuada, una política que afecta a los intereses de tu socio comercial, que en los últimos años te ha venido aportando y mejorando las condiciones, pues prácticamente tú te estás cerrando una puerta de cara a la necesidad que tiene el país de dinamizar hacia nuevos socios comerciales. Nosotros nos cerramos con el socio, uno de los socios más importantes, no solo de Ecuador, sino del mundo. Recordemos que China es un fuerte demandante de materias primas, que es lo que nosotros producimos, es un fuerte demandante de minerales, que es lo que nosotros producimos, y por supuesto de petróleo. Entonces, al final del día, sacarle a China del juego y sobre todo de que sea nuestro socio, no es un beneficio, o sea, es claramente un perjuicio que nuevamente nos va a pasar factura y ojalá el nuevo gobierno entienda esta circunstancia, entienda que en este momento la economía es una economía de apertura, es una economía donde si no negociamos con bloques y no negociamos con gente fuerte, entonces, o con países fuertes, automáticamente nos estamos quedando excluidos y se nos queda la producción y se nos cae la estantería, por así decirlo. Economista Argote, ¿va a ser sencillo el sacar a China del juego tomando en cuenta que es un país con una economía bastante poderosa? Mire usted que es uno de los pocos países que pese a la pandemia ha tenido un crecimiento económico importante, no el esperado por ellos, pero sí un crecimiento al fin y al cabo y considerable. Le pregunto esto porque el presidente de la DFC de los Estados Unidos dice que tras firmar este acuerdo, lo ha calificado más bien como un nuevo modelo para expulsar a China del continente latinoamericano. Estamos nosotros como Ecuador, con nuestra economía y con lo comprometido que estamos con China, de sacarlo del paso así de sencillo? Yo creo que estamos siendo más bien unos peones dentro de un juego geopolítico. Prácticamente esa es la posición que yo considero, somos unos peones dentro de un juego geopolítico y al final, como en el ajedrez, ¿no? ¿Qué se sacrifica? Primero se sacrifican a los peones. Y básicamente es ustedes, sáquenle a China y es problema de ustedes. Al final, después de todo, dirán es un país soberano, ustedes expulsaron a China, ustedes tomaron su propia decisión. Es muy difícil a un país tan grande poder alejarle, primero, del juego del comercio internacional, segundo, tratar de sacarle de la región. Recordemos un poco la época de la Guerra Fría y esa misma lógica, ¿no? De tratar de expulsar a la Unión Soviética del mundo y de tratar de irla cerrando y acorralando y todo, pero ahora las condiciones han cambiado, tenemos un comercio mucho más globalizado. Si nosotros dejamos de transar con China, automáticamente China transa con todo el resto de países, entonces quien en verdad se ve afectado no es China, si es que nosotros dejamos de ser su socio comercial, es Ecuador el que está perdiendo, es el camarón ecuatoriano y los productores camaroneros, los productores bananeros, los productores florícolas y demás productores nacionales que han encontrado un nicho importante
en el país asiático y que obviamente esa producción destinada a Asia tendrá que ubicarse en otro lado. Y esa no es una decisión que se toma de la noche a la mañana. No es que la producción que nosotros estamos exportando a China y que dejaríamos de vender automáticamente se traslada a ser comprada por Estados Unidos o por un país aliado de Estados Unidos. No es esa la lógica. La lógica es que cada país debe buscar sus socios comerciales y eso implica también un acto de soberanía. Y ya vemos nosotros cómo esta soberanía se ha visto menospreciada, se ha visto menoscabada y afectada con todas estas decisiones que prácticamente lo que hacen es demostrar la incapacidad de nuestros gobernantes para tomar decisiones y supeditarse a las decisiones de un agente externo, básicamente. Economista Argotti, ¿hay antecedentes de ese tipo de préstamos con los Estados Unidos o con otros países hacia el Ecuador que nos condicionen de esta forma, adicionalmente a los, obviamente, de los organismos multilaterales, que ya sabemos que ellos siempre imponen sus condiciones por encima de las necesidades de los países a los que prestan su dinero? Pero en este caso, como en este préstamo específico, ¿hay antecedentes de que nos concedan un préstamo chantajeándonos con con qué socio comercial debemos o no hacer negocios, pidiéndonos que entreguemos activos del Estado, los concesionemos o los moneticemos? ¿Hay antecedentes de eso y que encima tengamos que pagar, además de todas estas condiciones? Obviamente hay un préstamo que hay que pagar. Obviamente, ¿no? Yo creo que el antecedente que existía y que de hecho se queda corto son las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Estas negociaciones, todos sabíamos, eran complicadas, eran negociaciones donde había una carta de intención, la firmó Lucio Gutiérrez, la firmó algunos de los presidentes a lo largo de la historia, pero de alguna manera creo que se ha dado un paso más allá dentro de este proceso de neoliberalismo a ultranza, de neoliberalismo agresivo, en el cual ya prácticamente se está perdiendo esta libre determinación de los pueblos, se está cediendo la soberanía, porque nos están primero imponiendo un socio comercial. Segundo, nos dicen qué activos tenemos que ceder. O sea, ¿qué es lo que escoge los gobernantes ecuatorianos? Ni siquiera la cantidad, porque estoy seguro que la cantidad fue puesta a todo. O sea, prácticamente lo que estamos haciendo es cediendo nuestros instrumentos de política económica, nuestra capacidad de generar incluso instrumentos internos para sostener la economía ecuatoriana. Y nuevamente yo insisto en que es una clara demostración de incapacidad. O sea, si es que leemos entre líneas, estamos diciendo básicamente que los profesionales, economistas y gente ligada al ámbito económico, gente especializada del Banco Central, del Ministerio de Finanzas y tal, prácticamente no tienen la capacidad para poder solucionar el problema y tienen que ser economistas externos con una lógica completamente diferente, desconociendo las características culturales, las características de desarrollo endógeno que tiene el país, los que están tomando decisiones que posiblemente le puedan dar una solución al Ecuador, pero que, como hemos visto, bajo estas características y estas condiciones, lo único que harán es ahondar un problema que nos va a poner en una posición mucho más complicada. Ya estamos en una crisis mucho más compleja que la de 1999 y ahora hacemos cosas ahondando esas malas decisiones que ya tomamos por allá por el 94, 95 hasta llegar a lo del 99. Muchísimas gracias, Anderson, por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado. El economista Anderson Argotti nos acompañó en esta entrevista para analizar este préstamo condicionado que ha firmado el gobierno del Ecuador con la DFC de los Estados Unidos a cambio de la concesión de bienes del Estado. Muchísimas gracias, economista Argotti.